¿Quieres jugar juegos de PlayStation 2 directamente en tu iPhone o en tu iPad? En este video te cuento sobre un nuevo método que funciona sin computadora y sin tener que activar el sistema de JIT. Así que comencemos. El método del cual te estaré hablando hoy es una versión web del emulador Play, del cual ya te he hablado aquí en el canal varias veces. Increíblemente hoy en día podemos utilizar un navegador, ya que es más que suficiente para poder correr este tipo de juegos de PlayStation 2. Esto en esencia es muy similar al método que teníamos anteriormente de que Apple permitiera a los emuladores directamente en el App Store, como es el sistema de Eclipse, que te permitía jugar juegos de Game Boy y otras consolas más directamente en Safari. Ahora bien, un detalle importante que aprendí durante los pasados días investigando sobre esto es que estos métodos utilizando Safari y un navegador, esto se puede hacer porque esta aplicación de Apple sí permite el sistema de JIT de darle un poquito más de poder a la aplicación para que pueda correr este tipo de emuladores directamente en el navegador. Es decir, no tienes que hacer nada en una computadora ni nada por el estilo, ya esta aplicación automáticamente permite esta función. Es algo que Apple bloquea que otras aplicaciones puedan hacer, así que es una pena que simplemente en Safari se pueda hacer y en otras aplicaciones no. Ahora bien, este método llega con varias limitaciones y es que primero solamente permite jugar utilizando un teclado, así que tengo mi teclado conectado directamente al iPhone para poder jugar, así que tienes que utilizarlo para poder interactuar, no permite controles ni siquiera botones directamente en la pantalla. Y la otra limitación es que no permite guardar tu partida directamente en este navegador, es decir, una vez termines de jugar vas a estar perdiendo todo el progreso y tendrás que empezar obviamente desde cero. Ahora bien, esto se debe a que esta versión es simplemente una versión experimental del navegador que te mencioné anteriormente, pero al final del video te estaré contando otras buenas noticias relacionadas a emuladores de PlayStation 2 como también de otras consolas, ya que el futuro se ve bastante brillante para llevar la emulación del iPhone y del iPad a otro nivel. Luego de esa aclaración, pues pasemos a explicarte cómo es que funciona, y lo primero que estaremos haciendo sería ir a esta página web que te estaré dejando acá abajo en la descripción del video, y luego pues vas a tener que subir o llevar tu ROM que extraiga de tu consola, obviamente, para poder llevarla a esta página. Te estaré enseñando dónde lo tienes que hacer, y aquí puedes ver los formatos que se permiten en este tipo de emulador. Permite ISO, CSO, CHD, etcétera. Aquí puedes ver todo esto, no requiere ni siquiera el BIOS de la consola, puedes utilizarlo directamente aquí. Simplemente vas a apretar este botoncito de seleccionar un archivo y aquí estarás buscando pues el ROM o el juego que quieras jugar. Aquí yo tengo uno simplemente para que veamos un ejemplo y cómo es que funciona este tipo de emulador directamente en la web. Luego de varios segundos en lo que coloca ese ROM directamente en esta página web, no tiene que subirlo completamente, no está subiendo todos esos 700, 800 o hasta más de 1 GB de datos directamente a la internet, simplemente lo está montando en esta página web para que comiences a utilizarlo. Y obviamente pues cuando conectes el teclado pues vas a poder manejar los diferentes menús aquí, pero puedes ver aquí el desempeño de cómo es que va aquí, por lo menos en esta parte, a 38-39 FPS, que es muchísimo mejor de lo que permite este emulador en muchas ocasiones utilizando JIT cuando lo instalas en tu iPhone o en tu iPad. En la parte inferior de esta página es donde estarías viendo los comandos del teclado y cómo corresponden a los botones del control de PlayStation 2. Puedes utilizar las teclas del teclado, vaya la redundancia, las flechas, para entonces utilizar el D-pad, ¿verdad? Para poder manejarte. Aquí tienes la parte de la palanca de análoga del joystick y obviamente por los demás botones para que puedas utilizarlos directamente en tu teclado. Una parte un poco negativa de esto, pero obviamente es algo experimental, es que no permite que esté como que fijado directamente en el medio. Lo más que puedo hacer es como llevarlo hasta aquí y ahí sería, pues estoy cortando quizás un poquito de la imagen, pero esto es lo mejor que se va a poder ver en cuestión de la pantalla. Vas a tener como quiera esta barra aquí del texto, pero una vez estés aquí asegúrate de quizás con tu dedo como tocar un poquito en esa parte del video para que puedas como decirle al teléfono de que en efecto quieres utilizar este emulador. Y ahora simplemente aquí la parte de la Z, y entonces con la flechita pues puedo tocarlo aquí. No puedes ver la flechita, pero en efecto sí la estoy tocando, y la tecla Z, que sería el equivalente de la tecla X, y te estaré enseñando en breve unos segundos de cómo funciona un poquito este emulador. Luego en el iPad te estaré mostrando un poquito más grande y con el Magic Keyboard, que ofrece sin duda alguna una mejor experiencia. Y aquí pues sigo apretando los botones, bajan un poquito los FPS en lo que se mueve de un menú a otro, pero ya yo lo intenté
anteriormente para prepararme para este tutorial y te digo que por lo menos en juegos sencillos el desempeño va muy bien. Y bueno, luego de esperar unos segundos a lo que sube este juego específicamente, aquí puedes ver este juego que a mí me encanta de Neo Geo, y aquí puedo utilizar las palancas para poder jugar. Vamos a subir aquí un poquito para que puedas ver, y puedo aquí brincar. Tengo, como te mencioné, las teclas más o menos como similar en cómo se vería un control, y realmente pues funciona muy bien. Va a 35 FPS, que una vez más para el desempeño de cómo es que va cuando lo instalas directamente en tu teléfono, en tu dispositivo, va sumamente lento, y aquí en el navegador increíblemente va un poquito mejor. Así que en efecto sí puedes utilizarlo, pero obviamente con las limitaciones que te mencioné anteriormente. Bueno, aquí añadí un juego al iPad para que puedas ver cómo va el desempeño, y como te mencioné, pues en el iPad pues se ve un poquito más grande, además de que puedes utilizar obviamente el Magic Keyboard. Una vez más, aquí el juego va como unos 38, 43 FPS. Obviamente jugarlo directamente con el teclado pues no es la mejor alternativa, pero sin duda alguna puedes hacerlo. Ahí va un poquito bastante quizá cuando aplicó esos efectos, pero en esencia va mejor de lo que puedes hacer directamente cuando lo instalas en tu iPad utilizando los métodos que hemos visto. Aún con JIT este emulador va muy mal cuando lo instalas directamente, y aquí puedes ver que el desempeño va bastante bien. La pantalla está flashando, no en la cámara, es en efecto la pantalla está como parpadeando un poco. Esa es una de las limitaciones de este emulador, pero en efecto puedes ver que puede correr varios juegos bastante retantes, como también otros bastante sencillos. Así que aquí puedes ver un poquito más cómo va el desempeño de este emulador. Este emulador también tiene un enlace para que puedas ir directamente a la página donde puedes ver los juegos que sí funcionan. Aquí puedes ver que, por ejemplo, Fighting Evolution 3 funciona, uno de Nickelodeon, de Dora la Exploradora. En fin, aquí puedes ver un sinnúmero de los juegos que sí funcionan, que se han reportado que están funcionando. Aquí sin duda alguna hay varias alternativas, aunque puedes hacer una búsqueda si quieres para saber en efecto si el juego que estás intentando utilizar en este emulador pues sí funciona, pero debes de considerar que como quiera esta versión web es una limitada, que es posible que aunque diga aquí funcione, que en la página web no te resulte un buen desempeño. En fin, yo te recomendaría que utilices juegos de pelea como te mencioné anteriormente, juegos bastante sencillos que no tengan una historia como tal, que puedas pelear con otra persona y ya, o jugar aquí sin tener que importante cómo ver progreso, porque recuerda que es algo que estarás perdiendo una vez se cierre esta página web. Luego de enseñarte cómo es que funciona este emulador directamente en la web, hablemos ahora de posibles buenas noticias sobre emuladores de PlayStation 2 y otras consolas bastante redantes. Y es posible que con esta versión web de este emulador pues podamos ver otras alternativas en la web de este emulador de PlayStation 2, si es que se permite entonces guardar las partidas directamente en la web, así como se han podido hacer en otros servicios de emuladores como te enseñé anteriormente de Eclipse. Así que es posible que veamos otro desarrollador que agarre este código y haga algo bastante similar a esto, pero en otra página web con mejores funciones. La otra posible buena noticia es que quizás el desarrollador de Folium, uno de los primeros buenos emuladores de Nintendo 3DS en el App Store, puede ser que te añada la función de PlayStation 2 directamente a su emulador. Aquí en Twitter estaba preguntando como nombres de código para poder ponerle al núcleo de PlayStation 2 en su emulador. Esto entonces pues habría la oportunidad que veamos una aplicación con mejor diseño y mejor desempeño, ya que el emulador Play que tenemos ya en el, ¿verdad? Que lo he mostrado aquí en el canal, pues se ha quedado bastante atrás en el diseño y en cuestión de funciones. Así que ya veremos si este desarrollador pues puede crear una mejor aplicación que permite emular PlayStation 2 directamente en el iPhone o en el iPad. Ahora bien, debes de recordar que como quiera, por lo menos en esta aplicación necesitarías utilizar el sistema de JIT, pero quizás con un mejor código y un desarrollador que sea un poquito más competente y más moderno, pues quizás pueda traer una aplicación que pueda emular bastante bien PlayStation 2. Y por último, en esta parte de las buenas noticias de emuladores para los equipos de Apple directamente en el App Store, es que el desarrollador de la aplicación Provenance, que yo hablé aquí en el canal sobre ella, está prácticamente en la recta final para traer versiones tanto de emuladores de GameCube, de Wii y de Dreamcast directamente al App Store sin que necesiten el sistema de JIT. Obviamente, como te puedes imaginar, el desempeño va a ser bastante flojo en emuladores de GameCube, Wii y de Dreamcast si no tienes un equipo bastante poderoso y no activas la función de JIT, pero en efecto aquí estaremos viendo un emulador con un poquito más de cariño que le da a su aplicación. Es una muy buena que estemos viendo, ¿verdad? Otra alternativa comparada con Dolphin y otras opciones para jugar GameCube en el iPhone y en el iPad. Así que ya veremos, yo seguiré bien pendiente para ver qué estará pasando con estas aplicaciones y si en efecto estaremos viendo nuevos emuladores que traigan acceso
acceso a consolas más poderosas directamente a los equipos de Apple. Debes de recordar que aunque lleguen directamente al App Store, estas aplicaciones, si tu equipo no es muy poderoso, no vas a tener un desempeño tampoco muy bueno, pero en esencia quizás vamos a poder agarrar ese archivo .ipa para que entonces pues, puedas firmarlo utilizando otros servicios de certificados o de Allstore o SideStore para que puedas activar el JIT y tengas quizás un mejor desempeño comparado con otras alternativas que tenemos hoy día. Y bueno, con ese último detalle te he contado cómo se ve el futuro en cuestión de emulación para los equipos de Apple, como también otra alternativa bastante decente de cierta manera para jugar PlayStation 2 tanto en tu iPhone como en tu iPad. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios, y si quieres un poquito más de ayuda me puedes seguir también en Telegram, donde tenemos una comunidad bastante activa para que te puedas comunicar directamente conmigo. Si te gustó este video, dale like y suscríbete si este video te funcionó y te parece útil lo que cubrimos aquí en el canal, eso lo aprecio mucho. Gracias por ver este video, nos estaremos viendo en el próximo, hasta luego.